Fijándose en el contexto social de lo que ha sido esta ley de promoción agroexportadora, probablemente ve que no hay tanto de qué sorprenderse e incluso la propia ley como tal no sería probablemente la que nos da toda la respuesta. Ya sabemos pues que esta ley lo que beneficia a las agroexportadoras es, por un lado, darle pues menos beneficios sociales que los que tendrían regularmente los trabajadores. Se ha hablado mucho que esto tiene que ver con el tema de la estacionalidad, que esto tiene que ver con lo que se ha en realidad dado durante los últimos años de empleo pleno en Ica, alrededor pues del tema de agroexportación. Estamos hablando de aproximadamente 300.000 trabajadores. Pero evidentemente lo que ha entrado a tallar también es la contratación de los servicios, ¿no? Eso pues no estaba calculado o no ha sido tan comentado luego, sobre todo, que el Congreso disuelto decidiera ampliar por 10 años más la vigencia de este régimen especial agroexportador. Vamos a tratar realmente de entender esta protesta, como decía, porque preocupa mucho que un sector de la población que se suponía, repito, estaba entre comillas beneficiado por una situación de empleo pleno, se haya manifestado de manera incluso tan radical por momentos. Vamos primero a conversar con Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, para entender primero pues la naturaleza de esta protesta por este lado. ¿Cómo está, señor Fuentes? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas noches. Su opinión sobre cómo se ha desarrollado, cómo ha detonado en realidad esta convulsión social importante en Ica. Mira, quería aclarar que los derechos laborales que se tienen dentro de la Ley de Promoción Agraria son exactamente los mismos que se tienen dentro del régimen general. La única diferencia que existe en el régimen es la temporalidad en los contratos, que va de la mano con la misma naturaleza del sector. Como, pero, ¿no? Y déjame explicar este punto. En la agricultura sigue el ciclo de las plantas. Entonces, a diferencia de otros sectores donde, por ejemplo, ustedes dan las noticias todos los días, nosotros en la agricultura no se cosechan todos los días, ni se podan todos los días, ni se plantan todos los días, ¿no? Las labores van cambiando conforme se va dando el ciclo de las plantas durante el año. Esto trae como consecuencia que hay un requerimiento de personas distintos durante el año, llegando a cultivos como el arándano, en donde la proporción puede ser que en un momento se requiera, digamos, a 100 personas, por poner un número, y esa misma empresa, el mismo año, meses después, requiera, porque hay otras labores adicionales, 1.000 personas, ¿no? Una proporción de... Entonces, es necesario tener esa flexibilidad laboral, la temporalidad, que no es un tema exclusivo del Perú. Esto se da en Estados Unidos, en Chile, en España, en todos los países con los que competimos, porque se entiende que la agricultura tiene esa particularidad con respecto a otros sectores donde el tema productivo o de servicios es constante, o por lo menos no tiene estas oscilaciones tan marcadas. Sí, efectivamente la estacionalidad ha sido pues el argumento principal y por el que muchos sectores de la sociedad incluso aceptaron, ¿no? esta ampliación, pero también tienen otros beneficios, ¿verdad? Hay beneficios de impuesto a la renta bastante importantes, se paga 15%. Sí, pero la discusión hoy en día y los reclamos que están pasando en Ica es por el incumplimiento de la ley, porque hay empresas que utilizan servicios o de manera directa que están incumpliendo la ley. Y creo que ahí debe estar el foco de la discusión, porque si los beneficios son los mismos que los del régimen general, y lo son, a nivel remunerativo, a nivel de días de vacaciones, a nivel de beneficios en caso de despido arbitrario, hay reparto de utilidades que es del 5% en el caso del sector agrario, la gratificación se da de manera diaria, la CTS se da. Entonces,
si el régimen agrario es un problema, entonces supongo que el régimen general también lo es, y eso no es la situación. El problema es cuando No digo que sea un las problema. empresas incumplen Sí, con la ley. no nos quedemos, por favor, precisamente en el. O sea, sencillamente he señalado que el tema de la estacionalidad es parte de lo que se está discutiendo. Eso está muy claro, pero yo quería precisamente que nos cuente dónde está el problema, como usted está señalando. Estamos hablando de aproximadamente Claro, el 300.000 problema está en el trabajadores. incumplimiento de ciertas, perdón. Sí, son aproximadamente 300.000 trabajadores que trabajan en este régimen de agroexportación. ¿Quiénes están incumpliendo? ¿De qué masa laboral perjudicada estamos hablando para que haya ocurrido esto? A ver, entre puestos directos e indirectos son cerca de los 900.000 puestos de trabajo a nivel nacional. En el caso de directos estamos hablando de alrededor de 400.000 puestos de trabajo. Y en el caso de ICA se estima que los puestos de trabajo oscilan entre 60.000 a 80.000 puestos de trabajo. O sea, nosotros no existen cifras oficiales, o si las existen no las conocemos en AGAP. Yo me aventuro a decir que puede haber quizás un nivel de informalidad en ICA, hablando específicamente de ICA, de un 20%. Y de ahí el descontento, el cual es razonable porque hay trabajadores a los cuales empresas están vulnerando sus derechos. ¿Cómo trabajan estas services? ¿Cómo están engranadas en el circuito agroexportador? No, primero las services son ilegales por ley para la actividad central. Esto es para el sector agrario y para cualquier otro sector. No está permitido que la actividad central de una empresa, en el caso de ser agrícola, la producción agrícola, sea manejada a través de servicios. Lo mismo ocurre para otros sectores. Entonces ya el uso de servicios para contratar personas para que trabajen en el campo es ilegal y AGAP lo rechaza tajantemente. ¿Cómo funciona esto? La empresa busca una empresa de service, que es quien busca al número de personas que esta empresa requiere para dar ese servicio. La empresa ilegalmente, ¿no?, les paga el service y el service le paga a los trabajadores. Y ahí es donde comienzan a haber todos estos problemas y estos reclamos que hemos visto el día de ayer, el día de hoy, a través de los diferentes medios. ¿Qué tipo de empresas son las que usan los servicios de los services? Porque estamos hablando, por otro lado, pues se ha hablado mucho de que son 15 grandes agroexportadoras las que utilizan este régimen especial, cubre aproximadamente, me parece, el 85% de los trabajadores y según lo que usted nos narra, por allí no estaría el problema. ¿Dónde se van esos trabajadores? ¿Con qué empresas se van esos trabajadores? Enrique, hagamos matemáticas rápidamente. Si fueran 15 empresas que emplean 450.000 personas, estamos hablando de que hay 15 empresas que emplean 30.000 personas en el sector agrario. Eso no existe. ¿No? Entonces, ese número, esa cifra es falsa, ¿no? Hay 4.000 empresas acogidas al régimen agrario. No son 15, no son 20, no son 100, ¿no? Entonces, la empresa que más emplea del sector agrario, la que más emplea 15.000 personas, ¿no? Entonces no hay forma de que esa cifra sea cierta. De nuevo, nosotros es difícil saber cuál es ese nivel. Yo he dado un número en función un poco al conocimiento, a la experiencia que tengo del sector, pero lo que tenemos que ver es, y honestamente la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, son aquellos, con el apoyo de AGAP, por supuesto, nosotros hemos brindado, no desde ayer o antes de ayer, ya venimos trabajando con el Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL, como por ejemplo señalar que el Álamo, en Ica, hoy en día se ha vuelto un lugar emblemático, es un lugar donde ocurre este tipo de irregularidades y donde se le saca la vuelta a la ley. Y eso es lo que tenemos que parar, y parar pronto, con acciones concretas. Y yo creo que eso es lo que están esperando las personas que están protestando. Que el gobierno dicte medidas concretas de cómo se van a detener
estos abusos que han venido ocurriendo en cierto sector del sector agrario, valga la redundancia. Me imagino que ustedes tienen una suerte pues de información, de inteligencia agroexportadora, por decirlo así. Quienes han salido entonces a protestar son básicamente los trabajadores perjudicados por las services. No son los trabajadores que están en una situación formal dentro del paraguas del régimen agrario. A ver, de nuevo, lo que pasa es que una misma persona puede estar trabajando para una empresa formal 4 meses del año y puede terminar trabajando 7 meses del año para una empresa que es informal, ¿no? Entonces la misma persona puede estar viviendo dos realidades distintas y esto ocurre con miles de personas dentro del sector. Pero ¿No? allí reconozcamos entonces que hay un cabo suelto, ¿no? Pero es que es parte de o sea, vamos a ponernos en el ejemplo práctico de una planta de procesamiento de uva que solamente recibe uva 4 meses del año. Vamos a contratar a 500 personas para procesar la uva y lo vamos a mantener los otros 8 meses del año donde no hay uva. Eso es inviable acá, en España, en Estados Unidos, en Chile o en cualquiera de los países con los que competimos. Entonces lo que pasa es que esa persona trabaja en la planta de procesamiento de uva 4 meses y se va a otra empresa a trabajar probablemente en el campo o en la planta de procesamiento de espárragos o de cítricos. En una empresa puede haber estado trabajando en una empresa formal donde se le están respetando sus derechos y donde recibe todos los derechos de acuerdo a ley y puede el mismo año trabajar en una empresa donde esto no esté ocurriendo. Entonces es muy difícil también diferenciar, ¿no? Claramente hay personas que trabajan todo el año de manera permanente en muchas de nuestras empresas, ¿no? Y esas personas, muchas de ellas también tienen estabilidad laboral, como la ley lo exige, después de haber trabajado 5 años en la empresa, ya sea de manera continua o de manera ininterrumpida. Bien. Bien, compleja situación. Gracias, Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, por compartir esta interesante información que nos ayuda un poquito a acercarnos más. Vamos a continuar, vamos a una pausa, pero vamos a seguir con el tema. Vamos a tener una conversación con Cristian Sánchez, exministro de Trabajo, abogado y docente investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, coordinador del Observatorio Sociolaboral de la Universidad Ruiz de Montoya. ¿Cuál es el otro lado? Acabamos de ver la perspectiva de los agroexportadores. Yo creo que es importante entender ahora el más allá. O sea, aquí acabamos de describir una situación lo suficientemente compleja. El trabajador puede tener un momento de su año laboral en condiciones formales dentro de este régimen, pero otro momento realmente que incluso lo motiva a salir a protestar, como hemos visto en estos días. Regresamos después de la pausa. Qué complejos son los claroscuros incluso de los booms, ¿no?, económicos. El Perú se ha apreciado, ¿no?, en los últimos años de ser este hub agroexportador. Ica se ha convertido, pues, evidentemente, pues, en un punto neurálgico. Pero la verdad, señoras y señores, es que cuando uno va a Ica, ve una ciudad que no corresponde todavía a esa realidad. Para empezar, eso es lo epidérmico nomás. Y vamos a conversar con Cristian Sánchez, exministro de Trabajo, pero a ver si, don Jackson, podemos ir preparando el cuadro que ha publicado el economista Hugo Ñopo, que nos da una dimensión un poquito más allá, ¿no?, para entender la hondura del fenómeno. Cristian, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Lo primero que vemos ahí es esta evolución de los índices de exportaciones y salarios del sector agrario que ha publicado Ñopo. La curva de arriba es cómo ha crecido del 2004 al 2019. Efectivamente, pues el Perú se ha convertido, sí, es verdad, en una potencia agroexportadora, que es algo por lo que nos deberíamos felicitar, desde las paltas hasta los arándanos, hasta comenzando por el pimiento piquillo, me acuerdo que se promocionaba mucho y en fin. Pero mire usted la curva de abajo de los salarios del sector agrario, no están, pues, no va tan a la subida, ¿no? ¿Cómo está usted? Buenas noches.
Bueno, no tiene que, gracias por la invitación. Sí, bueno, lo que tú mencionas es una clara muestra que se trata de un régimen de promoción de la actividad agraria en sentido amplio, pero que en términos concretos ha beneficiado específicamente a las empresas agroexportadoras, ¿no? Ujú. Al 2017, según datos del Ministerio de Trabajo, que cuando estuvimos en la gestión en el 2018 pudimos recabarlos, esos datos indicaban que casi la mitad de los trabajadores, que son 270.000 en la planilla electrónica a nivel nacional en este régimen, estaban en 15 empresas, ¿no? Y la mayoría de esas 15 empresas tenían más de 100 trabajadores, ¿no? Estamos hablando de 270.000 trabajadores dentro de este régimen, dentro de una PEA ocupada agrícola que son 4 millones de personas, ¿no? El resto de trabajadores agrícolas son trabajadores autónomos y otros son trabajadores familiares no remunerados, ¿no? Ujú. ¿Por qué El peso dice, del trabajo perdón, asalariado en el mundo dice agrícola es ahí, bajo, ¿no? por qué dice ahí el señor Fuentes que lo ha precedido en el programa que no, que son 4.000 empresas acogidas, ¿no?, al régimen agrario, que es imposible que sean 15 las que concentran el 85%? Porque yo estaba citando efectivamente el 15 dato que usted empresas, le dio a RPP en la mañana, que es este, el del claro. 85% de concentración en 15 A empresas. ver, a ver, las empresas Las empresas pueden ser 4.000 las que están en el régimen, son 270.000 los trabajadores en total en el régimen laboral de la 27360 y son dentro del universo de empresas las 15 que yo he mencionado que absorben al 50% de esos 270.000 trabajadores, ¿no? Ujú. Ahora, lo que es 85, casi 90% es la contratación temporal dentro de todas las empresas de este régimen, ¿no? Ok, ok, ¿No? ok. Contratación temporal de trabajadores en una actividad temporal, pero que es permanente. Yo también lo que he señalado en la tarde es de que en otros países, por ejemplo, si uno revisa el Código de Trabajo de Chile, la Ley de Trabajo Federal de México, de la República Federal Mexicana, si uno revisa la Ley de Contrato Agrario Argentina, en la mayoría de países, los trabajadores agrícolas son trabajadores estacionales de temporada, pero que si son contratados una o dos veces por un mismo empleador durante una o más temporadas, adquieren derecho a las siguientes temporadas a volver a ser contratados. Sin embargo, acá no se les garantiza ese derecho. Pero, Entonces, a un ver, perdón, trabajador de eso, este eso es bien régimen puede interesante. pasar 15 años de Sí, temporal. sí, lo que usted dice ahí es bien interesante. A ver, entonces, ¿se respeta la estacionalidad? O sea, el trabajador sigue teniendo un régimen estacional, pero se le garantiza la contratación al próximo año. Por supuesto, o las siguientes temporadas. Adquiere derecho por trabajar más de una temporada para un mismo empleador y ese empleador tiene la obligación de contratarlo. ¿Y qué pasa el Acá las resto del año con modalidades. ese trabajador? Porque eso yo creo que es parte del problema. Acá hay que diferenciar lo que es la aplicación del régimen como tal, que bueno, con el cuadrito hemos visto cómo esa crema sobre todo ha beneficiado, ¿no?, al agroexportador más que al empleado, de un lado. Pero de otro lado está el famoso tema de las services. Entonces el señor Fuentes nos dice, el problema está en que tú puedes estar muy bien una parte del año y otra parte del año estás bajo el yugo de la maldita service. ¿Cómo diferenciaría la Claro. situación que usted está describiendo? Que es muy importante ver lo que pasa fuera del Perú y no quedarse mirándonos el ombligo. Lo que está sucediendo, además, Enrique, en un fenómeno que es reciente, es que se están introduciendo en la actividad empresas tercerizadoras, Ujú. que en realidad, en los hechos, según lo que mencionan los trabajadores en sus denuncias, porque acá tampoco no es que puedas acudir acá a fuentes que están publicadas en los portales Claro. oficiales ni del Ministerio ni de la SUNAFIL, sino que tú tienes las denuncias verbales de los trabajadores, ¿no? Porque no se sabe qué ha hecho la inspección. Sería bueno que nos comparta qué es lo que ha hecho en estos años, qué ha determinado si hay tercerización fraudulenta. Por lo que los trabajadores indican, al parecer, esas empresas estarían operando como meras suministradoras de personal, violando la ley. Porque la tercerización implica de que yo le traslade a una tercera empresa que ejecuta por su cuenta y riesgo con sus trabajadores y controlando a su personal una labor para mí, ¿no? La tercerización no puede ser utilizada para alquilar trabajadores, eso está prohibido. Entonces, por lo que narran los trabajadores, al parecer hay indicios más que suficientes de que la tercerización se está utilizando meramente como un alquiler de personal, como empresas que suministran personal a las agroexportadoras. Y eso está prohibido. Y eso genera responsabilidad incluso para la empresa principal. Entonces acá las autoridades tienen que salir a explicar cuál es la situación de la tercerización en esta actividad, pero tienen que salir a decirnos si es que se trata de verdaderas
empresas tercerizadoras o de empresas tercerizadoras fraudulentas. Adicionalmente, sea una empresa tercerizadora fraudulenta o una empresa tercerizadora formal, lo que sucede en una cadena donde tú empiezas a externalizar actividades y empiezas a derivar y transferir la responsabilidad a terceras empresas, lo primero que se va a abaratar es el costo del salario. Por eso es que tú tienes, según información de la planilla electrónica del Ministerio del año 2017, que el promedio de ingreso de los trabajadores del régimen de la 27360, prorrogada por el decreto de urgencia 019 del año 2019, el promedio es 1.400 soles. Ujú. Y si tú analizas todo el horizonte del régimen, que ya tiene 22 años de vigencia, las remuneraciones se han ido incrementando un promedio de 2 puntos porcentuales anuales. Entonces te das cuenta de que hay un problema de inequidad, que es lo que muestra el economista Hugo Ñoco en su cuadro que ha publicado hoy día en Twitter. Por supuesto, hay un problema de inequidad y lo que está en cuestión acá es también la igualdad de oportunidades y la distribución de la riqueza, ¿no? Que es un tema que tiene que estar en la agenda pública. Usted estuvo al frente del ministerio. ¿Cómo en ese momento trabajaba Sunafil en torno a este tema que usted acaba de describir? Recuerdo que usted le quiso dar más peso a Sunafil incluso en su momento. Bueno, mira, Enrique, para que la inspección pueda tener de alguna manera una participación más efectiva, se requieren necesariamente no solo recursos humanos, sino recursos financieros. Y los recursos financieros que viene percibiendo la inspección no son una prioridad dentro de la distribución del presupuesto, ¿no? Lamentablemente es así. Lamentablemente es así y lamentablemente la realidad nuevamente demuestra que mientras no, como Estado, no demos un paso importante en lo que es el preocuparnos por la vigencia real del derecho al trabajo con un componente de salario digno, de protección social, de estabilidad en el empleo, ¿no? La gente lo que también reclama es estabilidad en su empleo. Esos componentes tienen que formar parte de nuestra república de cara al bicentenario, ¿no? Tenemos que reconciliarnos con los derechos sociales, ¿no? Hay un problema serio con los derechos sociales. Ahora, el régimen agrario se amplió sin tomar en cuenta todos estos puntos. O sea, aquí estamos hablando, insisto yo, de dos temas. Uno de fondo, que es el de la inequidad, ¿no? Incluso para el trabajador formal, frente a las fantásticas condiciones, ¿no?, adquiridas con el negocio agroexportador. Y el otro, por supuesto, es esta suerte de huecos negros, donde además se le saca la vuelta a la ley que ha sido ampliada y que, recordemos, ¿no?, además otorga beneficios tributarios importantes a los agroexportadores. O sea, es una situación bastante delicada, compleja, dramática, diría yo. Hemos empezado muy mal esto porque esto debió empezar con un proceso de diálogo, ¿no? No luego del conflicto, ¿no? El diálogo precede el conflicto, ¿no? Se entiende, ¿no? Se entiende que hay que dialogar y luego, si el diálogo fracasa, los trabajadores tienen incluso su derecho constitucional a la huelga, pero no puede venir el conflicto a anteceder al diálogo. Y el gran problema de esto es que estamos de alguna manera pagando las consecuencias de un decreto de urgencia que amplió por 10 años más un régimen con menores derechos para los trabajadores que ya tenía 20 años de antigüedad. A pesar que la propia sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001 dijo que era un régimen que tenía que ser revisado a su vencimiento. ¿Cuáles han sido los datos que sustentan que esto se ampliara sin deliberación en el Congreso de la República? ¿Cuáles son los datos para que se ampliara con un decreto de urgencia en pleno interregno parlamentario? Entonces, el diálogo no estuvo presente y el conflicto se ha expresado de la peor manera, ¿no? De la peor manera, porque, digamos, el conflicto tiene que estar institucionalizado, ¿no? No podemos negar el conflicto, tenemos que institucionalizarlo, pero si no respetamos las instituciones como Estado, ¿qué podemos esperar? Cuénteme qué pasa en el norte. Hay una diferenciación porque tenemos también nodos agroexportadores en el norte del país y no se observa, el norte tiene por supuesto otro tipo de problemas, pero no se observa este tipo de conflictividad. ¿Hay una diferencia en la aplicación del régimen en uno y otro? Mira, deben haber matices por regiones, pero el régimen es esencialmente lo mismo. El mismo. No esperemos que ocurra también un conflicto en el norte, ¿no? Yo creo que lo que se ha mostrado nuevamente, repito, insisto, es que ha entrado en crisis un modelo muy arraigado de los años 90 a la fecha, muy arraigado en la economía laboral, en ciertas posturas de la economía laboral, de, ¿no?, argumentar que
si yo disminuyo la valla de los derechos, ¿no? Los derechos son como una valla, ¿no? Entonces, si yo bajo la valla, la empresa pequeña o grande puede saltar esa valla, pero para empezar, no se puede comparar la microempresa con la gran empresa, porque la gran empresa paga el régimen general. Su productividad alcanza para eso, ¿no? Porque es un tema esencialmente de productividad. Y porque además disminuir derechos para crear regímenes promocionales en comparación con los derechos del régimen general es una vía espuria, ¿no? Es una vía que va contraria a los valores, a los derechos sociales, a la estabilidad en el trabajo, una remuneración digna, libertad sindical, ¿no? Ahora, el otro tema que yo veo y que preocupa por el lado de ICA es que efectivamente ICA se ha convertido en un emporio, ¿no?, agroexportador, donde hay también una concentración de tierra, hay que decirlo, ¿no?, en términos precisamente de los grandes jugadores, ¿no? Usted también ha señalado que este régimen, por supuesto, no beneficia a la mayoría del trabajador agrícola, independiente, autónomo y demás, ¿no?, que está, pues, sobre todo, pues, en otras partes del país, del territorio. Pero además, uno observa en Ica mismo, es, digamos, una ciudad, una infraestructura, un territorio que no corresponde su desarrollo a lo que hemos visto en los últimos años. Yo me pregunto, pues, si esto también se extiende porque algo se ha hecho, pues, de proyectos de vivienda y demás, pero yo creo que probablemente acá estamos hablando de todo un entorno donde, tomando distancia, pues, con la minería, por ejemplo, ¿no?, donde no se ha visto un desarrollo equiparable al volumen del negocio. No sé si me equivoco, no sé si esto probablemente también está, o sea, porque estamos hablando de las condiciones de vida en general de estas personas. Bueno, Enrique, eso demuestra, lo que tú señalas, demuestra que esto es una típica economía de enclave, ¿no? Una suerte de town factory, ¿no? O sea, hay una actividad y hay un entorno inmediato que se beneficia, y en los extramuros de ese entorno, bueno, las condiciones son igual de paupérrimas que en el resto de la región. Entonces, la economía de enclave no, digamos, representa hasta cierto punto un límite serio a otras vías complementarias de desarrollo, ¿no? ¿Hay un papel de migración estacional también aquí? Por supuesto, a ver, es muy interesante lo que tú planteas, porque cuando se menciona en el debate, a veces apresuradamente se dice, ha formalizado el empleo este régimen. Bueno, ha formalizado en la agroexportación. Repito, en la agroexportación, que es un sector moderno, que en otros países eso es industria, eso es trabajo agrícola. El valor agregado sobre insumo agrícola en otro país es industria, es manufactura, ¿no? Entonces, ha formalizado un sector que es formal, que es la industria. La industria en el Perú siempre ha sido formal, pero todo el mundo del agro, ¿no? El agro en las zonas altoandinas, que no es el agro del agroexportador de la costa, ¿no? Todo ese mundo de relaciones en las zonas altoandinas, en las zonas de selva, en las zonas de costa no modernas de la agricultura, en los pequeños parceleros, tienen otra problemática, y ahí no hay trabajo asalariado. Hay migración para complementar los ingresos. Exacto. Hay muchos trabajadores que migran de las zonas altoandinas a la costa a emplearse, porque la agricultura en todo el mundo genera migraciones internas, claro, porque absorbe gran cantidad de mano de obra en la siembra y en la cosecha, y en el añadido de valor agregado del insumo agrícola, pero esa población migra, ¿no? O sea, a una época del año es autónoma y otra época del año, para complementar sus ingresos, es asalariada. Pero cuando es asalariada tiene estos problemas, ¿no? Tiene problemas de jornadas extenuantes, exposiciones a insecticidas, a horas de sol, posturas repetidas. En fin, hay problemas hasta de seguridad y salud en el trabajo en esta actividad que deberían ser atendidos, ¿no? Tantas cuentas por saldar, ¿no?, a puertas del Bicentenario. Así que, evidentemente, como siempre, ¿no?, condenar, pues, la violencia no justificada en protestas y nada, pero este tipo de manifestaciones y de explosiones, de convulsiones, ¿no?, sociales, se dan por algo. Gracias, Cristian Sánchez, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Muy interesante. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a cambiar de tema porque, señores, esta semana, el jueves, es la elección del próximo presidente del Poder Judicial. Importante, ¿no? Siempre nos pasamos hablando de los presidentes que van y vienen por Palacio de Gobierno, por supuesto, de lo que pasa en el Congreso de la República, y un poder fundamental del Estado y del futuro del país y de la predictibilidad y de todo lo que tiene que ver con corrupción, etc., es el Poder Judicial. Vamos a conversar con el juez supremo Héctor Lama More, que es candidato a la presidencia para suceder
al juez José Luis Lecano. Volvemos después de la pausa. El juez supremo Héctor Lamamor es candidato a la presidencia del Poder Judicial. Elvia Barrios también, ¿no? va a competir este jueves por el voto de los jueces supremos para, como repito, definir quién será el próximo presidente de la Suprema y por lo tanto del Poder Judicial. Doctor Lamamor, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a usted por la invitación, don Enrique Chávez, muy amable. Cuénteme, por favor, ¿cuál es su plan de gobierno? Hemos visto unas líneas maestras basadas en una reingeniería, en una transformación digital, en una aceleración de procesos por ese lado, pero cuénteme cuál es la filosofía de lo que usted quisiera aplicar al frente de la Suprema. Bueno, en realidad ya hace algunos años en el Poder Judicial se viene tratando de superar las dificultades que atraviesan los procesos judiciales en dos elementos muy importantes, que son la morosidad, o sea, lo dilatado que supone la existencia de un proceso judicial, y el secretismo, el trámite oscuro, que se conoce por algunas personas nomás, y eso tiene un precio en el mercado negro. Y la alternativa a estas figuras que son ancestrales y son un flagelo para los justiciables, es la celeridad y la transparencia. Los procesos judiciales, muchos de ellos, se iniciaron hace unos años atrás con un mecanismo de trámite llamado la oralidad. El proceso penal viene funcionando hace unos años, todavía no se termina de implementar este proceso oral. El proceso laboral también ya casi en un 90% están tramitándose bajo ese principio de oralidad. Y el proceso civil también, pero recientemente iniciado hace un par de años. Y el proceso de familia también incorporado a la oralidad. La oralidad es una forma de conducir el proceso con la intervención directa del juez ante las partes y en audiencia pública. Es el mecanismo de transparencia y por la propia naturaleza del proceso oral, los actos procesales se realizan en la audiencia misma sin que existan esas mensajerías de escritos que van y escritos que vienen y que hacen que el expediente caiga innecesariamente. Ese es el primer momento, es el primer paso. Y el otro paso es la tecnología. La tecnología es un instrumento que permite eliminación rápida de los tiempos muertos, en el sentido de la tramitación escrita supone desplazamiento físico, de escrito, de expediente, desplazamiento de un lugar a otro, y sobre todo lo anacrónico que supone tramitar un expediente donde la información que se extrae del expediente es muy complicada extraerla de los expedientes físicos, y la alternativa es usar la tecnología. Ya se ha venido usando, por supuesto, de algunos años atrás. En el área comercial, que tuve la suerte de estar en la Corte de Lima, gestamos cerca de 4 proyectos tecnológicos: embargos electrónicos a las entidades financieras, que actualmente funcionan en Lima, embargos electrónicos hacia los inmuebles que están en la RENIEC, el remate electrónico que se implementa hace ya unos 3 años, pero se ha repotenciado desde hace un año, y el punto culminante de este proyecto de renovación tecnológica es el expediente electrónico. Es decir, el trámite completo sin papel. Y permite, por supuesto, repotenciar estos procesos orales de manera superlativa, porque además de la celeridad y transparencia que trae el mismo proceso oral, si a eso se le aplica tecnología, la transparencia y la celeridad se duplica, porque cualquier persona puede acceder a la información de su expediente con la comunicación en línea a la que se accede al expediente de manera directa, sin intermediarios. Y la ventaja del expediente electrónico cero papel, que aún está en piloto, pero que se escalará a nivel nacional los próximos años, con financiamiento que ya está tangiblemente establecido en el Poder Judicial, permite que las personas puedan ver el expediente, digamos, al mismo tiempo. El juez, el abogado, puede estar trabajando el secretario, puede estar haciendo las notificaciones, es decir, sin que sea necesario que tenga que esperar su turno para poder acceder al expediente. Creo que esta es una herramienta importante que el Poder Judicial viene llevando adelante de hace 2 años y que aún se mantiene en piloto con los escasos recursos que tiene el Poder Judicial,
pero que la idea es que esto se escale a nivel nacional con tecnología mucho más moderna de la que tenemos ahora, por supuesto. Déjeme saludar la vinculación que usted hace, no solamente por el lado de la morosidad, sino del lado del secretismo con el tema de transparencia, la necesidad de transparencia, porque lamentablemente, doctor Lama, en el pasado hemos visto que hay cabezas del Poder Judicial que han minimizado el efecto de la corrupción, ¿no?, en un sistema tan fundamental para la democracia como el Poder Judicial. Porque lo que ocurre muchas veces es que los supremos quieren el voto de su propio colegiado, pero nunca hay que perder de vista que se le está hablando a toda la sociedad y ahora eso es absolutamente fundamental. Dígame usted, celebrando esto, ¿cómo se va a financiar este proceso? Bueno, existen dos fuentes de financiamiento entre dos bancos internacionales de financiamiento internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya existen contratos firmados entre el Estado peruano y estas entidades financieras. Para el caso del Banco Mundial, la inversión será de cerca de 140 millones de dólares con una contrapartida del Estado peruano para escalar el expediente electrónico en el área no penal. Y el Banco Interamericano de Desarrollo inyectará cerca de 100 millones de dólares más una cantidad adicional que como contrapartida pone el Estado peruano, que permitirá elevar a nivel nacional el expediente electrónico en el área penal. Por supuesto, entre el no penal y el penal, las diferencias son importantes, sobre todo en la parte operativa, porque en el proceso penal intervienen otras entidades del sistema de justicia, como es el caso del Ministerio Público, la Policía, el INPE, el Ministerio de Justicia, la Defensa Pública, y se requiere entre ellas una interoperabilidad para que el proceso fluya de manera única, con un solo número, y pueda el justiciable hacer esos seguimientos sin necesidad de estar buscando para cada entidad un número determinado, sino que es un solo número que se supone fluirá entre las entidades públicas y facilitará el acceso a la información por parte de los justiciables. Y en el no penal, que están el resto de los procesos, solo interviene el Poder Judicial, por lo que es mucho más sencillo. Por eso que hemos empezado por el área no penal en una fase piloto. Digo fase piloto porque no hemos tenido recursos económicos dados en el presupuesto precisamente para este proyecto. Nosotros hemos, de nuestros ahorros, como decimos comúnmente, raspando la olla en nuestro presupuesto, hemos logrado habilitar un piloto con nuestros propios productos tecnológicos creados por nuestros propios ingenieros, pero con las limitaciones naturales que supone esta creación nuestra, pero que finalmente ha funcionado y funciona probadamente. Los jueces están muy contentos con este piloto. Lo que viene en adelante, en los 3 o 4 años, es esta inversión que permitirá escalar el expediente con tecnología mucho más contemporánea, mucho más útil y mucho más versátil para la captura de información. Por ejemplo, yo le doy un dato nomás. Para que usted extraiga información del expediente físico, es necesario que cada acto procesal del expediente esté registrado en un sistema, como lo está haciendo en el Poder Judicial. Pero los actos de descargo son manuales, porque el Poder Judicial tiene una plataforma muy grande que se llama SIC, Sistema Integrado Judicial. Es un intranet. Los técnicos le llaman cliente servidor, que solo funciona en las redes internas del Poder Judicial. Se abren ventanas, por supuesto, web, pero en realidad es un intranet. Y no es posible tener generación automática de información, porque su estructura, su diseño, no está pensado para eso. En cambio, una plataforma web permite el acceso a información de generación automática de los procesos judiciales. Siempre yo hago una comparación que me parece muy pedagógica. Si usted tiene un celular, ¿no? El celular se supone que es para llamar por teléfono, pero el celular que ahora usamos es en realidad 40% teléfono, 30% y 60% información. El expediente electrónico es eso. Bien. Es 40% expediente, 60% información de calidad, generada en tiempo real, a la que puedan acceder los litigantes, a la que puedan acceder los propios jueces y a la que puedan acceder, lo más importante, los órganos de gestión para poder tomar decisiones a nivel nacional en tiempo real. La información que se generaría con esta plataforma web del expediente electrónico es inconmensurable. En realidad, permitiría un mejor gobierno para poder tomar decisiones sobre bases reales y a una calidad de la sentencia, porque el juez podrá tener información rápida en la pantalla del estado en que se encuentra el proceso
y de la jurisprudencia que le puede llegar automáticamente a su propia pantalla respecto a los temas que le está decidiendo. Evidente, Es decir, evidente es otra objetivo, dimensión. sí. Gracias, Héctor Lama More, juez supremo, candidato a la presidencia del Poder Judicial. Suerte en esta elección entonces del jueves. Morosidad y secretismo es lo que hay que finalmente combatir con, para empezar, tecnología. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una última pausa en Cara a Cara y regresamos.